¿Querés dejar de lastimarte la piel al afeitarte? ¿Querés conocer la técnica adecuada para afeitarte como un profesional? Quédate mirando este video, te cuento todo sobre el rasurado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre el rasurado. ¿Cuál es la técnica correcta? ¿Cómo podemos hacer para rasurarnos sin que se nos lastime la piel? ¿Hay que rasurar para arriba o para abajo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? El rasurado o afeitado, como todos sabemos, es el proceso de eliminar el vello corporal o facial mediante el uso de una máquina de afeitar. Es una práctica común en todo el mundo y se realiza tanto por motivos estéticos como por razones de higiene. Una piel libre de pelos en muchas culturas se asocia con belleza. En los últimos tiempos, por suerte, esto está cambiando. Ya no hay tanta presión social por lucir una piel libre de pelos si en verdad no queremos. Es importante tener en cuenta que, si bien el rasurado es una técnica práctica y rápida, la verdad es que toma menos tiempo que depilarnos con cera caliente o ir a que nos hagan una sesión de láser, puede causar ciertos efectos adversos en caso de ser realizada de manera incorrecta. Antes de contarles cómo es la técnica correcta de afeitado, ¡ya cómete la maldita naranja! debo explicarles qué es lo que hacemos en la piel cada vez que nos afeitamos. Debemos ubicarnos a nivel de la piel. En este gráfico tenemos el epidermis, la dermis y un pelo. El rasurado consiste en cortar este pelo de manera tal que sea perceptible lo menos posible, tanto a la vista como al tacto. Esto conlleva pasar una cuchilla por la superficie de la piel, que en su pasaje por esta se llevará no solo la parte del pelo que se ha exteriorizado, sino que también porciones de epidermis. Porque sí, el rasurado es también un método de exfoliación física y es por eso que debemos ser muy cuidadosos a la hora de rasurarnos. Un rasurado mal realizado es capaz de generar diferentes alteraciones a nivel de la piel. Dentro de las complicaciones más frecuentes les puedo mencionar: 1. Irritación. Un afeitado inadecuado puede causar irritación en la piel, especialmente si se realiza de manera agresiva o si la afeitadora está desafilada. La irritación puede manifestarse como enrojecimiento, picazón, ardor o inflamación. A nivel histológico, la irritación puede provocar una respuesta inflamatoria en la piel con dilatación de los vasos sanguíneos, infiltración de células inflamatorias y edema. 2. Foliculitis. La foliculitis es una inflamación de los folículos pilosos que puede ocurrir debido a un rasurado inadecuado. La piel agredida es un terreno sobre el cual se pueden introducir bacterias a los folículos y provocar infecciones. A nivel histológico se observa inflamación a nivel del folículo piloso con infiltración de células inflamatorias alrededor del vello. 3. Cortes y heridas. Rasurarse de manera inadecuada también aumenta el riesgo de cortes y obviamente heridas en la piel. Los cortes pueden causar daños a nivel de la epidermis y en algunos casos pueden llegar a afectar la dermis. Es entonces que la piel puede sangrar. Si la herida es lo suficientemente profunda, esto puede llevar a la formación de cicatrices. 4. Hiperpigmentación postinflamatoria. La irritación de la piel debido a un rasurado inadecuado puede provocar hiperpigmentación postinflamatoria. Esta condición se caracteriza por la aparición de manchas oscuras en la piel como resultado de la respuesta inflamatoria. Es así que si no nos afeitamos correctamente, podemos terminar con una piel irritada, con cortes, con granitos por foliculitis, manchada y hasta con cicatrices. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero no todo está perdido. No debemos asustarnos. Es cuestión de afeitarnos de la manera correcta. Y ¿cuál es la manera correcta de afeitarnos? Déjenme darles algunos consejos para que logren afeitarse como un profesional. 1. Hidratar el pelo previo al rasurado. Es muy importante hidratar el pelo antes de afeitarlo, ya que cuando este está hidratado se vuelve más suave y flexible. Esto facilita el deslizamiento de la afeitadora sobre la piel, reduciendo los riesgos de tirones o enganches que puedan causar irritación o cortes. Es por eso que se recomienda afeitarse durante la ducha o inmediatamente después de bañarnos. Si por alguna cuestión no puedes rasurarte durante la ducha, humedece la zona con agua tibia antes de afeitarla. Es otra opción posible. 2. No afeitar nunca en seco. Afeitar la piel en seco puede ser muy riesgoso, ya que aumenta significativamente el riesgo de irritación. Al no haber una capa de lubricación entre el afeitador y la piel,
La fricción directa puede causar las complicaciones que mencioné antes. La falta de humedad también puede hacer que la afeitadora se deslice con dificultad, lo que puede provocar tirones y enganches del vello, generando molestias y cortes. Para disminuir la fricción y el riesgo de efectos adversos, podemos utilizar espumas especialmente pensadas para el afeitado o productos tales como las cremas bajo la ducha o los limpiadores cremosos, que no solo brindan lubricación, sino que también activos hidratantes. Opciones que les puedo mencionar son la crema bajo la ducha de Nivea, el limpiador hidratante de CeraVe o la loción de limpieza de Cetaphil. El solo hecho de pensar en afeitar la piel en seco me da escalofríos. Quiero creer que ninguno de ustedes se afeita en seco. ¿Alguno se afeita en seco? Ay, atrapada. Ay, ay. 3. No usar afeitadoras que no estén afiladas o que estén viejas. El utilizar una afeitadora que haya perdido su filo, una afeitadora vieja, puede representar un riesgo para la piel. Aumenta el riesgo de cortes, aumenta el riesgo de sufrir irritación, ya que al no cortar de manera eficiente, la pasamos varias veces sobre la misma zona, llevándonos porciones de la epidermis y afectando así la función de barrera de la piel. Aumenta el riesgo de infecciones, dado que las bacterias y los hongos aman crecer en las rasuradoras viejas, húmedas, que no fueron conservadas correctamente. Estos microorganismos van a poder infectarnos si usamos esas afeitadoras sobre la piel. Qué imagen espantosa la de una rasuradora vieja, sin filo, mal lavada, colonizada por bacterias y hongos. Da miedo. Ay, esto es asqueroso. 4. Evitar pasar muchas veces la afeitadora por el mismo lugar. Esto es riesgoso, dado que con el pasaje repetido de las cuchillas en una misma zona, vamos a remover más y más epidermis. Adelgazamos cada vez más la capa más superficial de la piel, con todo lo que esto conlleva. Pérdida de lípidos, de células y agua. Se aprecia clínicamente como una piel colorada, reseca, que arde y pica. Si sos de esas personas que se pasan la afeitadora 20 veces por el mismo lugar y no entendía por qué su piel se irritaba, ahora sabes el porqué. 5. Seguir el crecimiento del pelo. Yo sé que afeitar a favor del crecimiento del pelo no deja la piel tan suave como cuando afeitamos en contra de este. Porque es que todos los dermatólogos indicamos afeitar a favor del crecimiento del pelo. Por varias cuestiones. Ay, qué interesante, Marge. Cuéntamelo todo. Afeitar a favor del crecimiento reduce la fricción y la resistencia de la afeitadora sobre la piel. Esto conlleva un menor riesgo de sufrir irritación y cortes. También disminuye el riesgo de sufrir de foliculitis y pelos encarnados. Al afeitar en contra del crecimiento, esto hace que el pelo se corte de manera más cercana a la piel, que es muy bueno estéticamente porque la piel queda más suave, pero conlleva un riesgo mayor de que los pelos se curven y crezcan hacia el interior de la piel, encarnándose. Antes de seguir, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano, y si les gusta mucho este contenido también se pueden volver miembros del canal apretando el botón que está por acá abajo. 5. Ser gentil al pasar la afeitadora. No pasen la afeitadora de manera agresiva ni aplicando mucha fuerza. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir cortes en la piel. El afeitado no requiere más que una mínima presión sobre la superficie de la piel y que deslicemos la rasuradora de manera gentil. La calidad del afeitado no depende de la fuerza que apliquemos, depende de la técnica y de la rasuradora que estemos usando. Es por eso que si sos de esos que aprietan fuertísimo la afeitadora sobre la piel pensando que vas a lograr una piel mucho más suave, lamento decirte que estás poniendo en riesgo tu piel. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! 7. Hidratar post rasurado. Sin dudas, uno de los pasos más importantes en la técnica correcta de rasurado es la hidratación posterior. No podemos afeitarnos la piel sin hidratar después. Así como es crucial no rasurar en seco, es crucial aplicar crema hidratante después de afeitarnos. Al afeitarnos, como vimos antes, eliminamos porciones de estrato córneo y lípidos que son cruciales para mantener la hidratación de la piel. Esto conlleva a que aumente la pérdida de agua transepidérmica y la piel termine deshidratada. Usando un hidratante, le reponemos a la piel parte de eso que acaba de perder. Existen múltiples opciones de hidratantes. Traten de optar por alguno con activos orientados a reforzar la función de barrera de la piel, como por ejemplo la crema hidratante de CeraVe, la loción hidratante de Neutrogena, la versión con ceramidas o pantenol, la crema hidratante Body Milk de Nivea, entre otras. 8. Prepara tu piel en caso de sufrir de pelos encarnados. Si sos de sufrir de pelitos encarnados, usar exfoliantes químicos unos días antes del rasurado
como para ir preparando la zona de rasurar, puede serte útil. Utilizar este tipo de exfoliantes te ayuda a barrer pequeñas porciones de epidermis que recubren al pelo encarnado, haciendo más fácil que este salga a la superficie y básicamente deje de estar encarnado. Esto lo hará mucho más fácil de afeitar y evitará las complicaciones frecuentes de pasar la rasuradora sobre un pelo encarnado. Para esto se pueden utilizar geles de limpieza o cremas corporales con alfa o beta hidroxiácidos. Les puedo mencionar, por ejemplo, al gel de limpieza Purified Skin de Neutrogena, el gel Deep Clean Intensive con ácido salicílico de Neutrogena, el gel Effaclar micro exfoliante de la Roche-Posay o el gel Dermopure de Eucerin. Recordá que para disminuir las chances de sufrir pelos encarnados, también es muy importante evitar el rasurado a contrapelo, como les mencioné hace un ratito. Qué bueno el tema de los pelos encarnados, ¿no? Si quieren que haga un video específicamente sobre ellos, díganmelo acá abajo en los comentarios. 9. Guardar correctamente la afeitadora. Debemos conservarla adecuadamente para evitar que pierda su filo y crezcan microorganismos en esta. Nada de dejar la afeitadora en la ducha, tampoco apoyada en el borde de la bañadera, y mucho menos al lado del jabón. Dejar la afeitadora en ambientes húmedos es dar vía libre a que las bacterias y los hongos crezcan sobre ella. Si tu objetivo es darle casi comida a estos microorganismos, digamos que está perfecto. Pero estoy seguro que no vas a querer llevártelos después a la cara. Simpson, usted es diabólico. Esa rasuradora colonizada es lo que vas a usar en tu piel la próxima vez que tengas que afeitarte. Escuchá estos consejos. Limpia la afeitadora adecuadamente con agua tibia después de usarla. Secala, ya sea al aire o dando golpecitos sobre una toalla limpia y seca. Luego guardala adecuadamente en un lugar seco. No la dejes en la ducha porque no va a terminar de secarse nunca y va a perder su filo. Además, como les dije antes, la afeitadora húmeda y recién usada es el ambiente perfecto para que crezcan hongos y bacterias. Cambia periódicamente las cuchillas, dado que, a pesar de lavarlas, secarlas y guardarlas adecuadamente, los usos repetidos disminuyen su filo. Como dijimos antes en este video, utilizar una afeitadora sin filo aumenta la fricción, el riesgo de cortes y lastima la piel. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿suelen afeitarse? ¿Conocían estos consejos? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scalaro. Y yo los veo en el próximo video.